Muy buenas, este vídeo, continuación de un vídeo anterior, te dejo aquí en la tarjeta para que sepas de qué vídeo se trata, pero en definitiva estamos haciendo en Notion un sistema operativo, estamos creando un bloque de acción, una lista única que va a contener todas las tareas a nivel personal, a nivel profesional que tú puedes tener. Entonces, aquí he creado en esta primera página que hicimos en el vídeo anterior, en nuestro bloque de procesos, unas cuantas tareas que he capturado y ahora vamos a crear la base de datos única, teóricamente, que va a contener todas las tareas, tanto de vida como tareas profesionales, de nuestro mundo, de nuestro entorno, y lo vamos a crear aquí en Notion. Entonces, lo que vamos a hacer es añadir una nueva página, que va a ser una nueva página del tipo base de datos, que va a contener todas las tareas en una columna. Entonces, vamos a crearlo, por ejemplo, aquí, vamos a crear una base de datos que se va a llamar tareas y lo vamos a poner entre paréntesis sede para que sepamos a qué proyecto alude, a qué sistema, a qué proyecto de Notion, como es este que nos ocupa, al que se refiere. Y entonces lo que vamos a hacer es crear una tabla. Una tabla es una base de datos que va a contener las diferentes tareas que habíamos dibujado antes en la pantalla que has estado viendo. Entonces yo voy a crear una tabla que va a ser una tabla base de datos nueva y va a contener aquí arriba lo que son las tareas. Yo las renombro, voy a poner aquí tareas sede, por ejemplo, para saber que aquí va a recoger todas las tareas, y aquí podríamos poner, por ejemplo, tarea de ejemplo. ¿Vale? Entonces, nosotros nos hemos creado una base de datos, hemos creado una tarea, le voy a poner un icono que a mí me gusta mucho ponerle, que es el de bases de datos, que representa muy bien que es una base de datos que en teoría se debe o no tocar dependiendo del conocimiento que tengas de Notion, pero que nos permite, por tanto, trabajar con bases de datos por un lado, o bien, a ver qué vendrá en inglés, database, aquí. Este icono me gusta a mí trabajarlo para identificar las bases de datos, ¿vale? Entonces hemos creado una tabla, hemos creado una tarea de ejemplo, aquí Notion nos mete dos en blanco de ejemplo, y tenemos lo básico que necesitamos para trabajar una tarea, una base de datos que va a recoger las tareas. Entonces, fijaros, yo voy a añadirla también igualmente esta base de datos a favoritos. En principio lo voy a dejar un momento aquí. Fijaros, nosotros teníamos los distintos bloques que habíamos creado, el bloque de acción, el de propósito, el de propósito está al final, proceso y segundamente extendida. Entonces, para una facilidad mayor de todo este conjunto de bloques, lo voy a echar en una página principal, en una página maestra que se va a llamar sede o sistema operativo, que recoja todo eso, y así, si lo subimos todo a favoritos, se va desplegando todo y podemos ver las páginas que hemos creado, que son las que vimos en el vídeo anterior, y vamos a poder ver también cómo trabajamos con bases de datos. Entonces voy a crear una nueva base de datos que se va a llamar, pues por ejemplo, una nueva página que se va a llamar sistema operativo sede, y creamos una página vacía en blanco sin más. Entonces todas nuestras páginas que hemos ido creando las vamos a incluir dentro de nuestro sistema operativo, las vamos desplazando. Esto nos está sirviendo un poco de repaso para los usuarios que no han trabajado con Notion, y ya lo tenemos aquí. Entonces, estas páginas que podríamos eliminarlas de favoritos sin problema, porque ahora verás de una manera muy lógica qué es lo que ocurre cuando añadamos la anterior, ¿no? Entonces, yo ahora mi sistema operativo, e incluso vamos a incluir las tareas dentro del bloque de sistema operativo, cuando yo lo agregue a favoritos, ya lo tenemos aquí arriba, ¿vale? Esta lo podemos plegar incluso para que no nos meta ruido, no nos estorbe, y tenemos nuestro sistema operativo, que además dentro del sistema operativo nos enseña 4 páginas que habíamos hecho y nuestro bloque de tareas, nuestro bloque de base de datos. Entonces vámonos al bloque de acción. Te ubico un poco para que se entienda el cómo está todo ahora mismo desarrollado. Tenemos 4 páginas: bloque de acción, bloque de procesos, bloque segundamente extendida y bloque de propósito, que serían esos 4 grandes círculos de los que hemos venido hablando. Y tareas, una base de datos que va a contener de una manera lineal todas y cada una de las tareas, de los eventos, de aquellas cosas que nos tenemos que encargar en una sola lista. Y ahí irá todo, ¿vale? Entonces, nos vamos a ir al bloque de acción y te voy a enseñar
cómo se puede ir trabajando en Notion, la potencialidad que tiene y cómo esa lista única puede tener sentido en nuestro bloque de acción. Nosotros teníamos aquí el bloque de acción, el modo de procesos, ¿vale? Que estas tareas las tenía aquí y las voy a mover a bloque de acción, que es donde deben de estar, ¿vale? Y yo voy a llamar, para que veáis qué potencialidad tiene Notion, voy a llamar a la base de datos que he desarrollado en el otro lado. Entonces, me vengo aquí con la opción de vista enlazada a base de datos, yo puedo traerme tareas de sede, que es nuestro sistema operativo, ¿vale? Entonces, hemos traído, fijaros que tiene aquí ya la tarea de ejemplo, hemos traído una base de datos que está en una base de datos externa, pero en una propia página, como si yo estuviera de manera natural, voy escribiendo, voy contando cosas, voy apuntando tareas que se me van ocurriendo, pero además en esta hoja, que es una hoja natural, una hoja como si fuera la física de un papel, he apuntado cosas, pero me traigo una base de datos. Esto es una potencia tremenda, es brutal las consecuencias que tiene esto y las iremos viendo a continuación. Entonces, yo tengo una serie de acciones que he dado de alta. Como hemos visto hasta ahora, me he traído unas tareas de ejemplo aquí propias de mi base de datos y esta es la potencia, esto es lo que yo quiero que te quede claro un poco en el grupo de acción. Prueba a escribir unas cuantas tareas aquí y fíjate lo que podemos hacer con Notion. Yo puedo seleccionar todas las tareas que tengo aquí que estarían desordenadas, aparentemente estarían desestructuradas por mi sistema y puedo incluirlas en una base de datos. Ahora te contaré qué ventajas tiene que estén en una base de datos y que no estén aquí apuntadas en esta hoja del bloque de acción. Obviamente, te la cuento ya, la ventaja. Si todas estas tareas empezamos a apuntar proyectos, empezamos a apuntar ideas, tareas, cosas de calendario, cosas que recordar, libros por leer, sitios que visitar, esta lista va a ser infinita y no me va a permitir, pues por ejemplo, hacer búsqueda, hacer paquetes de información, ordenarla en ese mundo de determinar qué son acciones que tengo que hacer yo, qué acciones tienen que hacer otros, qué cosas son información y no son proyectos, en fin, una serie de ideas que iremos viendo. Entonces, lo que yo voy a hacer es todas estas acciones que están escritas en una página de Notion que se llama bloque de acción, la voy a incorporar en una base de datos. Entonces, yo arrastro todas mis acciones a la base de datos, estoy pulsando, he seleccionado todo, estoy pulsando el ratón y sin soltarlo, suelto en la base de datos. Y fijaros lo que tenemos aquí en cuestión de segundos. Esto tiene una potencia que no os podéis imaginar, el que no se haya acercado a bases de datos o a sistemas de productividad como puede ser el que está desplegando Notion y el que te estoy mostrando. Esto tiene unas implicaciones tremendas. Cosas que tú apuntes, cosas que tú captures, incluso correos electrónicos, cuestiones que te gustan por otro lado, WhatsApp que te manda un montón de funcionalidades que te impactan, tú puedes capturarlas e insertarlas en una base de datos y luego buscar por un montón de criterios que veremos después qué debe hacerse, qué no debe hacerse, qué es un proyecto y demás. Entonces tenemos el bloque de acción, tenemos una serie de tareas dentro de una base de datos que están aquí relacionadas y que podremos hacer que crezcan y demás. Quédate con esto hasta aquí. Es importante que interiorices esto, que crees esto que te he creado, los 4 bloques de acción y una primera base de datos que se va a llamar tareas. Aquí hay muchos detractores de lo que yo digo que en una lista única se podría llevar todo. Hay muchos detractores porque nos dicen que ellos trabajan en equipo. Todo esto es compatible con el trabajo en equipo. Una lista única es compatible con el trabajo en equipo. Ya verás cómo se puede hacer. Hay detractores de esto que nos dicen que ellos llevan metodologías mucho más complejas, como puede ser metodología predictiva o métodos agile en todo esto. Y todo esto de una lista única es compatible con esas metodologías tan complicadas que se alude por ahí. Una lista única es compatible también con establecer, por ejemplo, OKR, objetivos, misiones, valores. Todas estas cuestiones se pueden hacer que en una lista única se persigan o se trabajen de una manera con ese sentido, con esa dirección, pues como pueden ser objetivos o OKR algo más complicados que los objetivos, pero en una lista única se permite llevar todo esto. Pero sobre todo, una lista única nos permite que se pueda trabajar
con distintos perfiles de personas, con el que es un friki, con el que maneja muy bien la tecnología, con el que es el nativo digital y todo esto le parece jugar al parchís una cuestión muy baladí, muy liviana, que las bases de datos o las páginas o una aplicación como Notion es muy fácil para él. Y luego está el torpe digital, como siempre digo, desde el cariño, en el que todo esto se le hace un mundo. Entonces, vamos a desarrollar con una página que a ti te sirva, que sirva al equipo, que sirva a los OKR, a distintos métodos, con una lista única diferenciaremos todo esto y podremos hacer entornos de trabajo que se adapten a cada uno, ¿vale? Tú puedes ser más de trabajar con una base de datos en el que estructures, completes tareas, anotes cosas y te pueda valer bien, pero otro igual quiere un modo tipo Trello o tipo POSIT en los que tú vas desplazando unas etiquetas de un sitio a otro. Todas estas cuestiones se pueden llevar con una lista única. Entonces, bloque de acción, lista única, te invito a que desarrolles este sistema y lo pongas en marcha, y a partir de aquí en los siguientes vídeos vamos a ir viendo muchos de bloques de acción en los que llevar metodologías de distinto tipo con una lista única, metodologías del tipo GTD, que es el Ferrari de la productividad, aunque tiene sus carencias a nivel trabajo en equipo. Ya veremos cómo saltarnos con lista única, con GTD, esas carencias de las que yo te hablo de trabajo en equipo, con el apoyo de Notion, obviamente. Veremos también metodologías como puede ser el time blocking, los pomodoros, no rompan la cadena, simples notas amarillas o simples tableros en el que yo marco una tarea de acción y la tengo pendiente y la pongo como completada. Veremos un montón de metodologías que se adapten a ti, a tu manera de trabajar. No grandes complicaciones, sino escalando los perfiles que van interviniendo en distintos procesos, en distintos proyectos. Todo esto lo veremos en el bloque de acción y obviamente veremos muchos vídeos también del bloque de procesos, del bloque de segundamente y el bloque mío favorito, el bloque de propósito. Así que te invito a que me sigas. Si no estás suscrito, hazlo para ir viendo los próximos vídeos, y sobre todo, si quieres sacar jugo a todo lo que estamos haciendo, haz esto que te he puesto aquí, empieza a desplegarlo, porque si no haces, si has interiorizado todo lo que te he contado, pero no te pones a hacerlo tú, no van a salir complicaciones, no vas a avanzar, no te van a surgir dudas, y obviamente te invito aquí en comentarios a que me pongas dudas, cuestiones que creas que son relevantes e interesantes para esta sede, este sistema operativo que estamos desarrollando tú y yo juntos. Así que nos vemos en el próximo vídeo, que también será uno del bloque de acción al que ya vamos a vitaminar las tareas. Ya vamos a tener en nuestra lista única una serie de datos que nos acompañen en nuestras tareas, que serán unos metadatos, una fuente adicional de información, pero que el core, la base, el fundamento son las tareas, ese bloque que estás viendo aquí. Y luego añadiremos campos que, según tus necesidades, podrán ayudarte a hacer esas tareas, a buscar esas tareas, a enlazarlas con otras tareas. Verás cómo puedes desarrollar en una lista única un montón de competencias, un montón de metadatos que te van a facilitar siempre la vida. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.